Hola, buenos días a todos y todas. Gracias por estar aquí en Fuenlabrada, en el Centro para la Igualdad 8 de marzo, una vez más, hoy para celebrar un día importante, el Día de la Salud Sexual, en este caso de las mujeres, aunque es la salud sexual en genérico, en un día en el que la mayoría de la población está celebrando el Día de los Enamorados. Entonces, bueno, nos parecía que era un buen punto para precisamente acabar con algo en lo que desde espacios como este trabajamos día a día, y es con los estereotipos y los roles. Entonces hoy no vamos a celebrar el Día de los Enamorados, vamos a celebrar que las mujeres tenemos derechos, y tenemos derechos, en este caso, a la salud, a nuestra salud sexual. No quiero perder la oportunidad de dar las gracias a Carmen, de dar las gracias a Paloma, de estar aquí con nosotros en Fuenlabrada, y al resto de asistentes que me acaban de pasar la notificación. Y la verdad, tengo que agradecer al Consejo Local de la Mujer, como siempre, diferentes entidades y asociaciones. Tengo que agradecer a las profesionales del Punto Municipal de Violencia, a Raquel, nuestra concejala de Junta de Distrito que acaba de llegar, a técnicas del programa Educando en Igualdad, apoyo a la participación, desarrollo personal, empoderamiento, etc. Otras delegaciones, como son servicios sociales, Loranca, el Centro de Convivencia, Deportes, Policía Local, el Servicio de Atención a la Víctima, Sanidad y el Centro Juvenil de Orientación para la Salud, el CEJOS, que también están aquí las representantes. A Cruz Roja, a MPDL y a varios estudiantes, y imagino que estudiantas, de la Universidad Rey Juan Carlos, que también están aquí. A Rocío, que la veo por allí, del Máster de la Complutense, o sea que tenemos aquí una amplia representación. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Hoy, 14 de febrero, celebramos el Día Europeo de la Salud Sexual, fecha elegida por la Alianza Europea para la Salud en 2003 para resaltar los problemas sexuales que padecen hombres y mujeres. Somos seres sexuados desde que estamos en el vientre de nuestras madres hasta que morimos. Esto quiere decir que la sexualidad forma parte de nuestro ser, está presente en nuestras vidas y se va desarrollando y evolucionando a medida que crecemos. Además, influye en nuestra forma de comportarnos y relacionarnos con los y las demás. La sexualidad se expresa a través de nuestros sentidos e influye en la manera de percibir el mundo y de relacionarnos con los y las que nos rodean. Durante la cuarta conferencia mundial sobre la mujer, celebrada en Beijing en 1995, los derechos sexuales se convirtieron en un tema de gran debate, constituyéndose como el parámetro a seguir por los gobiernos y la sociedad civil. En Beijing se declaró que los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a ejercer el control y decidir libre y responsablemente sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, libres de coerción, discriminación y violencia. En la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Fuenlabrada estamos convencidas de que para ejercer de una manera libre la sexualidad femenina tenemos que crear espacios de reflexión como estas jornadas que estamos presentando en este momento, en las que pretendemos ofrecer información de calidad sobre la sexualidad, con el fin de vivirla libremente, sin temores ni prejuicios, y sustentarla en la comunicación y el respeto. Y por supuesto, queremos seguir trabajando en esta línea, con el objetivo de conseguir que la salud sexual de las mujeres sea tratada desde la satisfacción y el placer, dejando de lado la concepción de la sexualidad ligada a la represión, el miedo y la moralidad. La salud sexual de las mujeres es el debate central de estas jornadas, ya que uno de los derechos básicos de las mujeres en materia de salud reproductiva es el derecho a la información que nos permita tomar decisiones de forma autónoma y libre. Esperamos que en el día de hoy trabajemos juntas y juntos para contribuir a fomentar una mirada sobre la salud sexual de las mujeres desde la curiosidad, la fortaleza, la reflexión crítica y los deseos de cambio. Espero que este entramado de aprendizajes y experiencias compartidas sirva para que las mujeres podamos decidir sobre nuestra vida sexual y reproductiva en todas las etapas de nuestra vida. Y qué mejor manera de tener y obtener información clara, veraz y contrastada que contar con la colaboración de personas como Carmen y Paloma, expertas en salud de las mujeres y excelentes profesionales. Voy a pasar a presentaros a cada una de ellas, si os parece. Un breve currículum, ¿de acuerdo? Carmen Valls-Llobet es licenciada en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona.
y está dedicada a la asistencia en medicina interna y endocrinología. Dirige el programa Mujer y Salud y Calidad de Vida del CAPS, que es el Centro de Análisis y Programas Sanitarios. Dicho programa está dedicado a la investigación y docencia sobre temas de salud, mujeres y género, desde una perspectiva integral e interdisciplinar, desde 1990, que se celebró el Simposio Internacional sobre Mujer y Calidad de Vida. El programa edita una revista sobre mujer y salud, que estoy segura que luego nos vas a hablar de ella, ¿verdad, Carmen? El programa impulsa una red de profesionales médicas en el Estado español, que celebra un seminario anual en Madrid con el apoyo del Instituto de la Mujer y el Instituto Català de las Dones. Es también presidenta de la asociación. En la actualidad está participando en 2 becas de investigación del Fondo de Investigación Sanitaria sobre morbilidad diferencial, violencia de género y salud. Dolor crónico de las mujeres también. Ha participado en diversas investigaciones sobre temas como el estrés, la menopausia, el dolor, la deficiencia de hierro, etc. Es autora de libros Mujeres y hombres, salud y diferencias, Mujeres invisibles, Mujeres, salud y poder, y es directora de la colección Salud y Calidad de Vida del Círculo de Lectores. Y ahora voy a pasar aquí a mi derecha, tengo a Paloma Andrés Domingo. Ella es ginecóloga, especialista en senología mamaria y responsable actualmente del programa de salud sexual y reproductiva del Ayuntamiento de Madrid. Ha trabajado más de 25 años en diversos centros de salud municipal del Ayuntamiento de Madrid en programas de atención a la mujer. Docente del Máster de Autoconocimiento, Sexualidad y Relaciones Humanas en Terapia de Reencuentro por la Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad de Sevilla. También es docente del Máster de Educación Sexual para la Salud Comunitaria y Terapia Sexual en Terapia de Reencuentro por la Universidad de Alcalá de Henares. Coordinadora de grupos comunitarios en terapia de reencuentro, ponente y organizadora de cursos sobre género, salud y violencia de género para trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública en distintas comunidades autónomas. Es autora de diversos capítulos en libros en relación a la salud de las mujeres, como por ejemplo La salud de las mujeres en atención primaria, Planificación familiar, prevención del embarazo adolescente, Diagnóstico prenatal, infertilidad y esterilidad, las nuevas tecnologías reproductivas para el libro de enfermería comunitaria, violencia contra las mujeres, violencia de género en el libro La violencia contra las mujeres, detección y prevención. Y por último, salud sexual y reproductiva en las y los adolescentes, prevención, conducta y responsabilidad en el libro de pediatría del adolescente. Como veis, por currículum no va a ser, así que yo creo que vamos a darles paso a ellas y que nos cuenten. Muchas gracias a las dos y Carmen, cuando quieras. Bueno, buenos días, encantada de estar aquí y de que hayas conseguido después de 2 años que pueda venir a Fuenlabrada y que podamos tener este debate con Paloma también. Estoy encantada de compartir mesa y pensamiento y con todos ustedes, con todas vosotras y vosotros para pensar un poco estos temas. El título de mi charla es Mujeres, Salud y Poder, pero porque mi último libro se llama así, Mujeres, Salud y Poder, de Editorial Cátedra, pero mi reflexión también se centrará en qué pasa con el poder y con la sexualidad, ¿no? Como bien pusisteis cuando hacíais, bueno, me llegó que habíais cogido esta frase de Victoria Sau, que me encanta y que es el hilo conductor del libro de Mujeres, Salud y Poder para mí. Victoria Sau es profesora emérita de Psicología Diferencial en la Universidad de Barcelona, que ha sido un referente en el feminismo y de la diferencia. Entonces ella tiene esta frase que dice: las mujeres tienen órganos que no sienten como suyos, cuyas funciones les son ajenas y de los que disponen los entendidos en el terreno que sea. Solo planteándonos esta frase y pensarla durante un rato, veríais que esto tanto da para los órganos reproductivos como para qué entendemos que es el sexo, para qué entendemos que es nuestro cuerpo y qué nos han hecho creer y qué tendríamos que creer. Entonces, en el libro intenté reflexionar sobre las 2 caras del poder, porque hay un poder que es el de los expertos, también el poder de la ignorancia, por eso la información es muy importante, el de la falta de información, el poder de la industria farmacéutica, que es brutal y que tiene
tiene destinados millones de euros a convencernos de que nos hemos de tomar cualquier pastilla para cualquier cosa, aunque sean factores de riesgo, ¿eh? O sea, quiero decir que nos invaden, nos dicen que el colesterol ha de ser de una determinada cifra para que luego nos tomemos pastillas para el tema. Y también no hemos de olvidar la industria cosmética, que en el campo de las mujeres le dedica un gran esfuerzo y además nos introduce sin querer sustancias que, por ejemplo, son factores de riesgo para el cáncer de mama, como los parabenes. Por tanto, hay todo un poder sutil en la sociedad para el cual no estamos exactamente preparados para combatirlo. Agruparnos las feministas es bueno para poder defendernos, tener concejalas de igualdad sí nos va muy bien para poder defendernos, pero es brutal lo que esto se introduce en la vida de muchas mujeres que solo que van a la peluquería y miran una revista y ven que pone que una crema determinada les va a rejuvenecer o van a ser más amadas y más bien consideradas si tienen, en fin, si se ponen según qué colonia, ¿eh? Total que aquí tenemos una cara del poder. Luego hay otra cara del poder que es la que me gustaría en el debate debatir con vosotras, que es más compleja, que es cómo podemos empoderarnos para cambiar nuestra propia vida y explorar los pequeños espacios de libertad que podemos tener. Eso es complejo porque significa pues hacer estos talleres que hacéis, lo que haréis esta tarde. Esta es otra vida que tenemos que explorar en el futuro, pero no podemos pensar que en una sociedad con la que estamos ahora tenemos que resignarnos a estar dominadas por todos otros poderes que deciden por nosotras, ¿eh? Ahora sí que me fijo en el tiempo. Porque yo te voy diciendo. Bueno, dime 10 minutos antes de final, ¿eh? Vale. Entonces, una primera realidad en medicina fue que en la Facultad de Medicina nos enseñan que hombres y mujeres son iguales y que no hay diferencias en el enfermar. Y nosotras, a copia de hacer trabajos en la red del CAPS, que es una red de profesionales no solo médicas, sino que hay enfermeras, sociólogas, biólogas, hemos intentado reflexionar que la salud es un complejo entre biología, psicología, cultura, sociedad y en este momento medio ambiente. El último libro que sacaré este año es Medio ambiente y salud de las mujeres, que es otra forma sutil de que se nos introduce en el cuerpo disruptores endocrinos que nos alteran nuestra propia biología por la contaminación ambiental o por los pesticidas en la alimentación. Entonces, las mujeres han sido invisibles para la medicina. Hasta los años 90, por ejemplo, no existía el término mujer y salud en los libros de medicina. Y se generó la presunción de que hombres y mujeres éramos iguales y que no hay diferencias en el enfermar. Y estos estereotipos de género, a los que tantos combatimos, pues que nos hacen invisibles para todo, porque para la historia también, y ahora veía la historia de María Lejárraga, ¿no?, que fue invisible, escribió el nombre de marido, o sea, y ella no se sabe qué hizo el sombrero de tres picos. Bueno, homenaje porque realmente, o sea, invisibles en general. Inferiores porque una vez eres visible se considera que lo que tengas o te pase es poco importante. Y poseídas o controladas porque luego hay un deseo por la sociedad patriarcal siempre de controlar lo que hagamos, si tenemos que parir o no parir, si tenemos que ir a trabajar o no tener que ir a trabajar. Nunca forma parte de nuestra propia deseo, sino que en épocas posguerra o en épocas de guerra sí que íbamos a trabajar a las fábricas, luego en otras épocas era muy importante cuidar a los hijos en casa. Y entonces siempre hay alguien que nos dice qué hemos de hacer en lugar de dejar que la libertad de cada una pueda decidir, o no libertad, a veces hay necesidades y basta, ¿no? Entonces, las operaciones sobre los cuerpos de las mujeres también afectan a la sexualidad. Primero, porque se naturaliza la diferencia sexual casi siempre como inferioridad. Se dice, el hombre ha de ser agresivo, poderoso, dominante, la mujer pasiva, débil y sumisa. Y eso, aunque las que estemos aquí digamos, no, yo no lo creo, pero siempre hay momentos en que uno piensa, pues a lo mejor sí que es verdad, ¿no?, que las mujeres tenemos los huesos más débiles. Bueno, falso, ¿eh? Solo el 30% de mujeres van a hacer una osteoporosis, el 70% no la va a hacer, ¿eh? O sea que, por lo tanto, tenemos
unas falsedades que van introduciéndose. También yo estudiaba un libro de medicina, Botella, ¿eh? ¿Tú estudiaste Botella? Sí. Botella era un ginecólogo, tío de una señora que tenéis cerca, que este señor hizo un libro que se llamaba, bueno, un libro de ginecología, y a mí me enseñaron en la Facultad de Medicina la siguiente frase: las mujeres son frígidas por naturaleza, y solo las que tienen un poco de vello, las que tienen bigote y que tienen, estas tienen algún tipo de sexualidad, pero las demás de natural no sienten, de natural no sienten. De medicina, libro de medicina que estudiaba, pues mira, del año 62 al 68, y otros han estudiado después, Entonces, cuando estudiábamos, las compañeras de facultad decíamos: no tenemos vello, pero nos pasan cosas que este señor no lo sabe, O sea, yo creo que esto está equivocado. Ahora lo sé seguro que está equivocado, pero fijaos ya cómo nos enseñaban, O sea, y por tanto, muchos médicos y médicas pueden pensar que eso es verdad, cuando es falso, pero en fin. Quiero decir que naturalizar la diferencia como inferioridad y encima decir que no tenemos sexualidad, esto se ha dicho incluso en libros y en las facultades de medicina. Luego se ha fragmentado la experiencia, se conocen muy poco las experiencias de muchas mujeres, incluso en la revista Mujeres y Salud hicimos un número sobre sexualidad y nos costó mucho que las mujeres quisieran hablar de sus experiencias, sean negativas o positivas, pues todavía hay el tabú que de estos temas no se habla, Y después se nos ha convertido en objeto de mercado, sea para las cremas, sea para operarnos de cualquier sitio, y actualmente para operar los genitales, como has dicho muy bien, O sea, para estrecharlos otra vez, para volver a recuperar formas o para tener una forma determinada, pechos, espaldas, culos, bueno, todas las formas de operar. Pensad que la cirugía estética en España en este momento entra en el Producto Interior Bruto como un negocio. Entraba, es una parte del producto, es una industria, es una industria. Se operan unas 800 personas diarias, y casi son un 82% son mujeres. Entonces, en el libro he hecho 3 partes y seré muy rápida en este aspecto porque quien quiera profundizar puede leer el libro, pero ahora quiero fijarme en las partes de sexualidad. La invisibilidad es un aspecto. La invisibilidad de la salud ya era un problema. La invisibilidad de la sexualidad es otro problema. En los modelos que nosotros trabajamos, que es el modelo de salud y trabajo de el Karolinska, decimos que la salud puede estar influida por la genética, la biología, la psicología diferencial, las demandas de trabajo. La doble jornada afecta a la salud y también afecta al sexo, porque estar cansadas afecta, o sea, no es lo mismo llegar a la noche con una plena libertad de vida y habiendo descansado y puedes dedicarte a otras actividades, o llegar agotada con doble o triple jornada. Pero yo creo que lo que afecta más es, como decía alguien, la sensación de culpa internalizada, O sea, el hecho de pensar que tú no vales nada y que tienes que ser perfecta, que es una contradicción en la vida de las mujeres, esto afecta la calidad de vida y afecta la salud mental. Y en cambio, cuando las mujeres dicen que tienen ansiedad o depresión, rápidamente les damos pastillas, cuando probablemente lo mejor es que pudieran ir a una asociación de mujeres, ir a un taller y expresar sus contradicciones, porque no es eso lo que les está afectando. No es que sean 2 veces más locas que los hombres o 10 veces más locas que los hombres, sino que han estado 100 veces más discriminadas que los hombres, y por lo tanto esto sí afecta. En la investigación médica ha sido ya invisible en muchos aspectos. Pensad que hasta los años 90 no encontramos en la literatura científica trabajos en que incorporaran mujeres en los trabajos. O sea, cuando se estudiaba el tabaquismo, cardiología, infartos de miocardio, las mujeres no estaban, solo había hombres. Después hemos luchado mucho para que esto no sea así, y cada vez estamos intentando que la mujer sea vista no como un hombre, sino como un ser diferente.
Entonces, como ser diferente, primera cosa es que como hemos sido excluidas de los ensayos clínicos, pues no existimos en muchos trabajos de medicina. Después se confunde en medicina sexo y género. En inglés, gender y sex es el coito. Entonces, claro, en los libros, en los artículos de medicina no hablan de sex, hablan de gender para hablar de mujeres. Dicen, a las mujeres les pasa esto y a los hombres les pasa esto otro. Eso ha motivado que en la traducción exacta de este tema, y ha habido debates en muchos articulistas diciendo que la palabra género no se tiene que usar. Bueno, en español podríamos hablar de sexo masculino y sexo femenino tan tranquilamente y no sería un problema, pero en inglés, como sexo es coito, pues tienen que decir gender, femenino y masculino para entenderse. Después, la mayoría de trabajos de medicina no tienen en cuenta la perspectiva de género, ni tampoco cuando abordan la sexualidad. Y la ciencia está sometida a estereotipos como todas las otras ciencias. Ni se valora las condiciones de vida y trabajo, ni se valora si tenemos enfermedades diferentes, porque, por ejemplo, las anemias o los hipotiroidismos afectan directamente la sexualidad y son de predominio femenino. Hay 50 mujeres que van a tener un problema de tiroides por un hombre que la tenga. Y, en cambio, eso que da cansancio, pues afectará su calidad de vida, la forma en que estará, la calidad de sus orgasmos y la calidad incluso de las ganas, y de tener ganas y de tener deseo. Además, hay problemas con base de género que influyen en la salud. De la violencia, por descontado, y yo sé que habéis trabajado mucho estos temas, por lo tanto solo lo cito para que lo sepamos, pero porque existen, tanto el acoso sexual como el moral. Después el papel de cuidadoras eternas, el papel de la pobreza. Y después el que siempre se interprete los síntomas de las mujeres como con base psiquiátrica. Hay mucha mayor prescripción de sedantes y antidepresivos en primera consulta que en el caso de los hombres. Pero cualquier ansiolítico o antidepresivo, en este momento que yo conozca, afecta la sexualidad y baja el deseo, y baja la libido. Por tanto, si a primera consulta ya nos dan eso, difícil que pueda haber un deseo después, ¿no? También influirá los bajos niveles de empleo, de renta, de recursos, poco tiempo para cuidarse a uno mismo y después a veces muchas dificultades en negociar los tratamientos y de las enfermedades con los médicos y con las médicas. Hay también una paradoja muerte-vida. Hay más esperanza de vida en mujeres que en hombres en todos los países del mundo, pero esta esperanza de vida es vivida con más discapacidad, o sea, los años de más que vivimos que los hombres todavía se viven con patologías crónicas, dolor y discapacidades que tenemos que prevenir desde nuestra primera juventud ya. Además, en el siglo XX se ha producido ya una gran separación del cuerpo y de la mente. Y se le da a la mente el principio de jerarquía y de dominio sobre el cuerpo, lo que ha hecho que limite aún más la interpretación de los síntomas del cuerpo. Y eso ya nos viene de la filosofía aristotélica, que decía que el cerebro era masculino y el cuerpo era femenino. Total, que es como si dijeran, no, es que las mujeres tienen un problema que cuando tienen un síntoma, pues si le damos un sedante o un antidepresivo, se le va a mejorar este síntoma. Pues eso no es cierto así, porque puedes tener un síntoma y este síntoma también se reflejará si tú tienes una anemia o una falta de hierro. Esta falta de hierro también afecta al cerebro y a cómo piensas en el cerebro y a lo cansada que estás para estudiar por la noche. Y eso pues no se puede silenciar con ansiolíticos y antidepresivos como si intentáramos hacer callar el pensamiento. O sea, no se acaba de entender que nuestra mente también es cuerpo. ¿Y qué pensamos con todo nuestro cuerpo? Y sentimos con todo nuestro cuerpo. A ver, ¿cuántas personas reciben una mala noticia e inmediatamente sienten un dolor en el estómago? Incluso antes de haber pensado que te han dicho algo que no está bien, ya tienes un dolor que no sabes de dónde te ha venido. ¿Y qué nos pasa con el erotismo y la sexualidad femenina? Pues que ha sido invisible. Yo en el libro, me parece que fue Mujeres Invisibles, ya puse un capítulo de sexualidad sobre la sexualidad femenina bajo 7 velos. ¿Es más compleja que la masculina? Probablemente.
porque Fina Sáenz es una investigadora y trabajadora del tema sexual de Valencia. Ella habla de la corporalidad y globalidad de la sexualidad frente a la sexualidad masculina, que es muy genital. Pero luego vino una época cuando todo era tabú y no se podía hablar. Fue cuando, no sé, algunas del lugar lo recordaréis, cuando empezó a salir una revista que se llamaba Interview, que empezó a poner tetas en las portadas, y entonces parecía que se había descubierto que las mujeres tenían una a cada lado, ¿no? O sea que eso se descubrió, fue como un gran... Pues también hubo unos investigadores, Masters y Johnson, que investigaron la sexualidad y hablaron de que las mujeres podían tener más orgasmos que los hombres, y cuando incluso Fina Sáenz contesta, no hay mujeres frígidas, se habló de este tema también, sino hombres inexpertos, ella dice, hombre, no, la capacidad de placer también depende de la disponibilidad personal y del deseo personal y de la libido personal, no tanto de que el otro sea muy virtuoso o la otra sea muy virtuosa. Pero bueno, la época del Masters y Johnson, no sé si lo recuerdas, Paloma, mejor, fue horrible, porque las mujeres venían a la consulta diciendo, yo, es que no me sale el orgasmo que dice el libro. Digo, oye, pero, a ver, ¿usted se lo pasa bien? Ah, yo sí. Bueno, pues no se preocupe. Lo que dice el libro, además, ellos utilizaron para estudiar, pues mujeres que se prestaban a hacer este estudio, y casi siempre dentro del grupo pues había mucha mujer que se dedicaba a la prostitución. Por lo tanto, había unos orgasmos determinados que estudiaron de una manera determinada, pero no quiere decir que todas tengan que ser de esta manera. Pero fue una época en que ya vi que los modelos nos podían fastidiar, porque siempre que queremos seguir un modelo, sea sexual, sea un modelo para imitar, ya nos contradice con nuestra propia libertad. O sea, que dedíquense a pasarlo bien. Yo decía, no, usted se lo pasa bien, pues no se preocupe, si no le sale exactamente lo que dice el Master y Johnson. Hay una autora, Lou Andrea Salomé, que en el año 1900 ya escribía que en la mujer ser y obra coinciden. La vida sexual en la mujer aparece en su pleno sentido físico, no como un simple impulso aislado, sino como algo que lo penetra y anima todo, que se identifica con todas las manifestaciones de la mujer, y precisamente por ello no se muestra tan localizado y especializado en su empuje como en el caso del hombre. Y yo digo, quizá esta apreciación nos parezca muy idealista en la sociedad actual, pero creo que también nos ha pasado que hemos querido separar totalmente la sexualidad y la afectividad. Esto está pasando en chicas jóvenes, que en todo caso no intentan explorar el camino personal del deseo, y muchas mujeres, al expresar su deseo sexual, lo pueden expresar de maneras muy diferentes que lo que hacen los hombres. Por ejemplo, otro ejemplo que nos está pasando, de esto que estamos hablando aquí, tanto del amor como de la afectividad, no hablan la medicina. O sea, los artículos médicos no hablan del amor, no está. Pero podrían decir que el amor no existe, podrían decirlo, pero tampoco. O sea, no dicen nada, como si no existiera también va bien para hablar hoy del tema, porque es el día en que tenemos que reflexionarlo, ¿no? Y Victoria Shaw también dice, el amor vive en la clandestinidad a la espera de que la matriz de las relaciones humanas cambie. Mientras los varones viven el miedo a amar y el temor manifiesto a que las mujeres no les amen, que es su miedo, la garantía de ser amados sin necesidad de tener que corresponder es la parte de un paradigma que se refiere a lo masculino. Quieren ser amados, aunque no necesariamente, y ahora lo siento por los varones que estén en la sala, que me pueden decir, pues a mí no me pasa, estupendo, porque esto también sería estereotipar, decir que a todos los varones les pasa eso y a todas las mujeres otra cosa. Pero ahora es para reflexionar cómo hemos vivido el amor un sexo y el otro. Y en las mujeres, inquietas porque aún amando demasiado no acaban de sentirse correspondidas, no saben qué hacer a menudo con un amor que no produce los efectos deseados y que se les plantea como una ambigüedad. Están solicitadas para que amen a los hombres, pero se las critica a la vez porque les piden demasiado las relaciones.
y esta es una parte de paradigma que se refiere a lo femenino. Siempre las mujeres que aman demasiado, ¿no? Había un libro de la Robin que hablaba y cómo esto ha fastidiado a muchas mujeres porque han caído en relaciones de violencia precisamente porque no han esperado la correspondencia. Siempre dicen, no, es que si tú lo quieres mucho, él cambiará. Falso, no cambian así. O sea, tienes que encontrar la otra persona que vaya bien, pero porque tú quieras mucho, eso no pasa. Entonces, para hacer visible la sexualidad femenina y hacerla comprensible incluso para las mismas mujeres, no se puede separar, creo yo, la afectividad y el amor. Algunos pueden considerar otra cosa, yo pongo mi opinión. Porque el yo femenino, y esto lo han pensado muchas psicólogas feministas, se construye en relación y con la sexualidad en el nudo gordiano. Y quien se niegue a sí misma la relación con los demás muere un poco cada día y no revitaliza sus propias conexiones internas y su propia energía. Y hay un filósofo, José Antonio Marina, que reflexiona sobre este tema y nos dice: nos equivocamos al decir que nuestro gran valor es la libertad. No, nuestro gran valor es la autonomía, es decir, la capacidad para elegir nuestro plan de vida y para realizarlo. La autonomía masculina enfatiza sobre la autosuficiencia y la independencia. Es una autonomía narcisista. La autonomía femenina es una autonomía en relación. No lo dice una feminista, lo dice un feminista, porque aquí se refleja que piensa otra cosa de la vida de las mujeres. La autonomía femenina es una autonomía en relación. No se culmina con la autosuficiencia, sino en la colaboración. Y él dice: yo soy quien soy, sería una consigna masculina. Yo soy quien soy, más las relaciones que he establecido, sería una consigna femenina. Por eso las expectativas sobre la sexualidad son diferentes. Por eso la sentimentalización de la sexualidad ha sido un invento suyo. Y por eso debemos los hombres aprender tanto de ellas. Y no lo digo yo, lo dice un hombre. Pero es interesante pensar que el hecho de pensar, no, es que si los hombres se tiran a las mujeres, pues las mujeres también nos vamos a tirar a hombres, que eso ha sido una idea que ha calado en algunas jovencitas, que está conllevando problemas. También, porque si no forma parte de tu manera de ser, tienes una contradicción. Y la gran aportación de la sexualidad femenina no será solo la vertiente afectiva o sentimental de las relaciones interpersonales, sino redescubrir al otro como ser humano complejo, con biografía, historia, poesía y matices. O sea, yo creo que lo que es importante entender de las relaciones personales es que podemos descubrir otro ser humano sin etiquetas, sin normas, sin prejuicios, sin apriorismos. Y así podríamos desvelar qué nos pasa a nuestra sexualidad. Yo creo que muchos aspectos de la sexualidad femenina aún están por descubrir porque han sido muy invisibles. Esta es Teresa de Lauretis, una feminista mexicana, que dice: propongo volver a pensar la subjetividad femenina teniendo en cuenta qué prácticas comporta y qué necesidades sostiene el deseo cuando obra desde un cuerpo de mujer. Y yo creo que el patriarcado sí conocía la potencia de la sexualidad femenina, porque si no, ¿por qué mutilaba los genitales a 70 millones de mujeres en el mundo? Les cortaba el clítoris, los labios. Bueno, no les cortaba, les corta, lo digo en presente, Y estoy de acuerdo que en cambio en Occidente nos han mutilado en la cabeza. Entonces ya han contribuido a la creencia de que la frigidez es esencial en el sexo femenino, cuando no es así. Por tanto, hemos de reencontrarnos con nuestra propia subjetividad y para hacer fructificar esta sexualidad. ¿Me queda un cuarto de hora? Sí. Vale. No, con esta reflexión aunque no está exactamente en el libro, he pensado que era para hoy, para poder debatir que también la sexualidad femenina se ha hecho invisible. Por ejemplo, hay una feminista, Evelyn Fock-Keller, que es una bióloga, que ella dice: mi objetivo en la medicina, en la biología, no es hacer una ciencia más subjetiva o más femenina, sino hacerla verdaderamente objetiva, libre de los estereotipos de género. Este es el objetivo de la ciencia. Pues el objetivo del pensamiento sobre qué es
la sexualidad femenina y masculina, tendría que salirse de los estereotipos de género que nos han dicho cómo ha de ser el orgasmo femenino, cómo hemos de responder. Pues no, la mujer puede responder de otras maneras muy diferentes porque la sexualidad la tiene integrada en todo su cuerpo. No miréis que me voy a saltar unas cuantas, para deciros otro aspecto de la vida, porque la invisibilidad está clara, pero bueno, todavía no está resuelta, o sea, todavía somos invisibles incluso para nosotras mismas, porque no nos conocemos suficiente y porque cómo son nuestros órganos, cómo es nuestra sexualidad, todavía ha sido definido demasiado por el otro sexo, por lo tanto, todavía tenemos muchos aspectos a cambiar. Hay otro gran problema para mí, que es que siempre que hablamos de cosas de mujeres se consideren inferiores y menos importantes que las de los hombres. Y eso lo voy a pasar muy rápido, pero os diré que, ¿cómo lo explico? Yo digo que a veces, si hay diferencias entre mujeres y hombres, las diferentes mujeres, no se consideran como inferiores. Por ejemplo, ¿tenemos diferencias en el cerebro, mujeres y hombres? Pues sí, resulta que tenemos. Estamos más conectados los dos hemisferios cerebrales, las mujeres, que los hombres. Los hombres tienen más separación, las mujeres tenemos un cuerpo calloso, que un hemisferio que se dedica al trabajo y a la ejecución, que es el izquierdo, y el derecho, que se dedica más a la intuición y al amor y a la afectividad, están mucho más conectados en los cerebros de mujeres que en los de hombres. Vale. Pero eso, que es una diferencia, en el libro le dedico un capitulito, hay algunas feministas que les da miedo decirlo. ¿Por qué dicen? Si decimos que tenemos una diferencia, van a decir que tenemos el cerebro inferior. ¿Qué pasó? En el siglo XIX se dijo que teníamos menos cerebro, más pequeño. El resultado, que analizado bien, es verdad, pero que tiene menos agua. Simplemente, neuronas igual. El cerebro femenino igual que el masculino. Pero eso ya corrió como una idea que, veniendo de la ciencia, fastidió a muchas mujeres. Le decían, ¿tú qué tienes que decir si tienes el cerebro más pequeño? Y ya está. Con eso ya la hacían callar. Bueno, ahora no creo que nos hagan callar nunca más, ¿no? Pero puede ser que haya otras impresiones, otras ideas que vengan de la ciencia. Por lo tanto, se puede reducir la inferioridad a la diferencia inferioridad. Después puedes hacer que no veas bien lo que ocurre en un cuerpo de mujer porque hagas una reducción de las causas. Por ejemplo, le puedes decir, a usted todo lo que le pasa es psicológico. Sería estupendo, si dijeran psicológico, porque yo creo que a todas nos va muy bien tener un contacto con alguna psicóloga o psicólogo, dado que vivimos en una sociedad androcéntrica. Pero no se dice eso, se dice psiquiátrico, con lo cual acaban dándonos la pastilla. Y aquí sí que ya nos hacen un daño, porque aquí ya bajan la libido y bajan la energía personal. Y luego hay otro concepto, que convertir a la mujer en víctima y fragmentarla, y pasar del estar enfermas a convertirnos en enfermas. Eso es un problema grave que está pasando, por desgracia, desde hace unos 5 o 6 años en nuestro país, que es que, por ejemplo, a cualquier tipo de dolor que refleje una mujer en su cuerpo, rápidamente le dicen que tiene una enfermedad desconocida, que no se sabía antes y que ahora sí la sabemos, que se llama fibromialgia. Vale, pero ¿qué le damos para esta enfermedad? Pues 2 sedantes, 2 antidepresivos y un parche de morfina. O sea, hemos disimulado lo que ya hacíamos antes directamente, que decíamos, lo que les pasa a las mujeres es que son neurasténicas y les dábamos un sedante, ahora le llamamos un nombre y le continuamos dando el sedante. Yo me niego, o sea, creo que aquí hemos de luchar para expresar, para que el dolor de la mujer se exprese. El dolor de la mujer expresa muchos problemas biológicos, psicológicos, sociales, incluso medioambientales, porque ahora hemos visto que estar en contacto con pesticidas en el lugar de trabajo puede producir fibromialgia. O sea, cuántas mujeres, por ejemplo, disolventes también, excesos de salfumán de los productos que utilizábamos para limpiar el váter también son productos que pueden afectar el cuerpo. Por lo tanto, ¿a cuánto dolor de la mujer le llamaríamos, le tenemos que dar sedación? En cambio, si lo conociéramos bien, podríamos trabajar a fondo este tema. Este es un tema que desde el CAPS estamos ahora metidos en el tema del dolor, por tanto os quería hacer solo este toque de las inferioridades.
Luego, si queréis, en el debate nos metemos en otros caminos, y el tema de la medicalización de la salud mental, que está a caballo entre inferiorizarnos y entre controlarnos, porque una mujer sedada es una mujer perfectamente controlada y callada. Y en primera consulta es mucho más probable que se administren psicofármacos a las mujeres, y a partir del año 2003 los psicofármacos fueron los primeros fármacos que aumentan la factura farmacéutica en el Estado español. Como no lo cuento bien en euros, pues 48.000 millones de pesetas anuales se gastan en Cataluña para sedantes y antidepresivos, el 85% destinado a mujeres. Parece ser que por aquí estáis igual, O sea, pero es que lo he podido hacer el trabajo, O sea, no os digo, pero he puesto porque sé los números y porque lo hicimos, nos ayudaron varias farmacias a ver quién consumía psicofármacos, si hombres o mujeres. Entonces, la desproporción es brutal, porque incluso aceptando que pueda haber más ansiedad en mujeres, que el 85% de mujeres estén ansiosas frente a un 15% de hombres, es de una desproporción brutal que no coincide con la realidad biomédica ni nada más, ¿no? Por tanto, aquí la fragmentación del cuerpo, la dependencia de mirada del otro, etcétera, está claro. Y fijaos que España es líder europeo en cirugía estética, también es líder europeo en consumo de cocaína y también es líder europeo en cesáreas, que tampoco tienen ninguna explicación, Y aquí se opera, o sea, se hace rápidamente la cesárea en un en Cataluña, una de cada 3 gestaciones acaba en cesárea, cosa que la OMS no recomienda de ninguna manera, ¿no? Y al final, la parte de control, la salud sexual y reproductiva es un paradigma de control y reproducción y manipulación del cuerpo. También hay microviolencias en la atención sanitaria, que hoy no trataré, pero la podemos hablar en el coloquio. Y también hay medicalizaciones en la prevención y promoción de la salud. Solo ha faltado la vacuna del papilomavirus para introducir a las niñas de 10 años una vacuna para unos virus que no son los más prevalentes en nuestra sociedad, que solo es el 16 y el 18, y con el engaño de decir que cura el cáncer de mama, que no es, y el cáncer de cervix, que no es cierto, porque no lo puede prevenir del todo, porque hay 12 cepas más que pueden producir, o sea, es una vacuna incompleta. Pero bueno, aquí ya siempre cuerpo de mujer y ahora cuerpo de niñas manipulado. En salud sexual y reproductiva, pues nos han pasado cosas como abolir la menstruación, por ejemplo. Hay ya una batalla entre una industria farmacéutica y una pastilla para que no tengan más la menstruación, porque es un rollo la menstruación, pero ¿cómo la abolirá? ¿Con una hormona toda la vida? ¿Qué le pasará a esta señora? ¿Qué les ha pasado? O sea, ¿esto lo han estudiado? No. Yo vi alegremente a algunas señoras en la tele diciendo a unas ejecutivas como muy libres, diciendo, oh, qué bien que vamos a vivir sin la menstruación. Yo pensaba, sí, y con un cáncer de mama puesto a los 40 años, porque las hormonas las tendrá que estar dando siempre. Los embarazos adolescentes, el control de la misma reproducción, el fraude que ha supuesto la terapia hormonal sustitutiva. La resistencia activa de las asociaciones de mujeres es la parte positiva, Y aquí en el libro le dedico un pensamiento y una defensa, gracias a las asociaciones, no solo de mujeres, sino de profesionales. Yo creo que todas las de planificación familiar, las ginecólogas, habéis hecho un gran esfuerzo para explicar la verdad. Y he de deciros que en este momento quien defiende más la terapia hormonal y cosas de este tipo son escritores fantasmas pagados por la industria. Y ahora hay un grupo, y en el libro les hago un homenaje, de estudiantes americanos, la Sociedad de Estudiantes Americanos, y pongo la página web, que se dedican a denunciar cualquier artículo que salga y que sea pagado por la industria farmacéutica, o sea, el conflicto de intereses lo denuncian. Y así, cada vez que sale una ola de ahora irá muy bien la terapia hormonal, ellos dicen, este está pagado, a este le han pagado un viaje, a este le han pagado tanto dinero. Y si saben lo que han pagado, y si no, lo denuncian. Aquí en España también tenemos unos andaluces que lo están haciendo. Os digo que la violencia se introduce en muchos sitios y en la sanidad también, y que en el futuro tendremos que organizar la sanidad
de una forma más sensible a los temas de género. Probablemente, como hay tanto estrés, tendremos que encontrar horas para poder atender mejor a las mujeres en su complejidad, no necesariamente porque necesitemos más. Yo he visto que cuando atiendes bien y atiendes profundamente, a lo mejor te costará media hora, 3/4 de hora. Yo digo que nos dejen los viernes atender a las más complejas y que nos permitan organizar la sanidad como queremos las profesionales para poder atender bien, porque a veces con 10 minutos os digo que a veces no se puede abordar bien ni el cansancio ni el dolor. La visita no puede ser de 10 minutos, eso nos está fastidiando de forma... Por tanto, la atención sanitaria y ha de ser basada en la salud como autonomía personal. Aquí esta es la definición del CAPS, de autonomía personal solidaria y gozosa, y ha de intentar no medicalizar y evitar el maltrato médico del dolor, que supone la fibromialgia, y los sesgos en salud mental. Ha de intentar hacer una promoción de salud que impida que estemos todo el día pendientes de nuestras operaciones, sino que sepamos vivir con nuestros cuerpos, con nuestras arrugas, pero con vitalidad. Si nos encontramos bien, no necesitamos operarnos. El problema es que la gente se cree que la van a querer porque tiene un pecho más salido o menos salido y se lo cree tanto que aunque intento disuadirlas de que se operen, me dicen que no, que ellas no pueden vivir sin operarse. Y le digo, pero ¿por qué? Si a lo mejor vas a sentir menos si te operas el pecho, a lo mejor no sentirás placer en los pezones, que también son una fuente de erótica. Y me dicen, es que es igual, yo no me opero para que me toquen, sino para que me miren. ¿Vale? Fijaos hasta qué punto, os he dicho que el poder es el poder de fuera, pero cómo se nos internaliza dentro de nuestro cuerpo. Y luego deciros que, por suerte en España, tenemos varias leyes, como mi compañera Paloma ya hablará de la otra, yo solo os recuerdo que tenemos la ley orgánica del año 2007, del 22 de marzo, que habla de la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Y es la ley que en temas de salud considero la más progresista de todo el mundo. Nos dejaron colar todas las partes de salud sobre las diferencias, porque la Teresa del Río nos escribió al CAPS y le pusimos todas las diferencias que creíamos que tenían que tenerse en cuenta, y esto pasó por el Congreso y por el Senado y nadie lo corrigió. Por tanto, todos los artículos de la ley que hablan de las diferencias hablan de los estereotipos en salud, de las diferencias de trato, de las diferencias sociales, todo eso está en esta ley. Os la ahorro ahora, si queréis, ya te digo, como el coloquio dará para más, os lo diré, incluso habla de las diferencias en salud laboral, etcétera, etcétera. Entonces, os digo solamente que creo que en el futuro tenemos que luchar por nuestros derechos sexuales y reproductivos, pero que incluyan, a mi modo de ver, el derecho al placer, el derecho a la calidad de vida, el derecho a disfrutar, porque nos lo hemos pasado mal en determinados momentos de nuestras vidas y nos gustaría que nos pasáramos bien en el futuro. Bueno, yo creo que las redes nos van a ayudar. Tenemos la red de mujeres activa de todas las concejalías de igualdad de los ayuntamientos, y pasamos de víctimas del poder de otros a recuperar el propio deseo robado para cuidar siempre a los demás y dedicarnos a nosotras mismas. En esto María Zambrano dice, al no haber podido morir, siento que he de nacer por mí misma. Yo creo que este es el final de lo que os quería decir y os dejo mi correo electrónico por si necesitáis hacer consultas. Y la revista Mujeres y Salud tiene esta página web, miss.matriz.net, en el que podréis acceder a todos los números anteriores. Pero hace una semana que nos han cortado la última subvención. Por lo tanto, solo vamos a sobrevivir con vuestras suscripciones. Si no, no vamos a sobrevivir. Porque las que escribimos lo hacemos voluntariamente, pero se necesita aún papel, porque en muchos sitios de España. Entonces, si os suscribís, son unos 12 euros al año, recibiréis 3 números al año, nos iría muy bien. Entonces, es que ponéis en missmatriz.net y veréis la manera de suscribiros. Y si me queréis escribir, porque una no tiene internet todavía o no sabe manejar, me puede conectar en París 150 de Barcelona, que es donde está el CAPS. Nada más. Muchas gracias por vuestra atención.
gracias, Carmen. Ha sido un placer escucharte. Como veis, da para el debate todo lo que queramos y un poco más. Yo creo que ha puesto luz a muchas de las cosas que las mujeres sentimos, pero que no tenemos explicación en la mayoría de las ocasiones. Ahora vamos a pasar a la siguiente ponencia. Vamos a pasar a Paloma Andrés. Paloma tiene por título Derechos sexuales de las mujeres. Y si quieres te dejamos, Paloma, mientras pones la presentación. Deciros que la idea es que tengamos, ahora Paloma nos cuente, te va a tener el mismo tiempo que ha tenido Carmen, unos 40 minutos, y después tendremos espacio más que suficiente para el debate, o sea que si queréis ir anotando las cuestiones que se os vayan ocurriendo, será muy interesante para el debate de después. Cuando quieras, Paloma. Muy buenos días. Gracias al equipo de Igualdad del Ayuntamiento de Fuenlabrada, gracias Silvia, su concejala, a Loreto, a Eva por vuestra invitación a compartir en estas jornadas pues nuestros conocimientos, nuestros interrogantes, algunas de nuestras certezas sobre la salud de las mujeres. Y gracias a todas vosotras y a vosotros por vuestra disponibilidad, vuestro tiempo, por vuestra escucha y por vuestra participación. En 1914 se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, derechos que aún no incluyen derechos específicos de las mujeres, porque las desigualdades entre los derechos de hombres y mujeres quedaban invisibilizadas al incluirnos a todas dentro del genérico masculino. Es en 1993, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos que se celebró en Viena, donde se reconoció explícitamente que los derechos de las mujeres son también derechos humanos. Estamos hablando de hace muy poquitos años, de hace solo 20 años. Y fue necesario explicitar que los derechos de las mujeres son derechos humanos porque la igualdad de derechos se refiere al ámbito público, obviando la esfera del ámbito privado, que es donde se producen las mayores vulneraciones de los derechos de las mujeres. Y además porque las mujeres tenemos derechos específicos relacionados con la protección de la maternidad y con la esfera sexual y reproductiva. Los derechos sexuales y reproductivos son hoy derechos humanos de carácter universal, inalienables e inherentes a todas las personas, a las mujeres y a los hombres. Los acuerdos internacionales más importantes que implementaron los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres surgen del desarrollo del derecho a la salud que ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en 1975, define como algo mucho más amplio que la ausencia de enfermedad y a cuyo disfrute todo ser humano tiene derecho. Hago referencia a lo que ha dicho antes Silvia al comenzar. Las dos conferencias más importantes en cuanto a los derechos de las mujeres fueron la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994 y un año después la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres en Beijing. Estas supusieron un enorme avance porque en ellas se abandonaron los términos de salud materno-infantil, que era, cuando se hablaba de la salud de las mujeres se hablaba de la salud materno-infantil, y se acuñaron las nuevas definiciones sobre salud y derechos sexuales y reproductivos. Esto significa que por primera vez se reconoce a nivel mundial que la salud de las mujeres no solo era importante para mantener la salud de niños y niñas y de sus consortes y de sus mayores, sino que era importante por sí mismas, más allá de sus roles y de los mandatos de género. Por primera vez se visibiliza a las mujeres no como necesarias para mantener la salud de los otros y otras, sino como personas dignas de disfrutar de todos los derechos y atenciones. Se establece que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos fundamentales que tutelan dos dimensiones claves para el desarrollo humano. Por una parte la sexualidad y por otra la reproducción, que van muy unidas, pero se quiere diferenciar. Por primera vez se hizo referencia al libre ejercicio de la sexualidad sin riesgos. Se hizo mención al placer físico y emocional y a la libre orientación y elección sexual. Se reconoce que la capacidad de las mujeres para controlar su fecundidad constituye una base fundamental para el disfrute de otros derechos. Los derechos sexuales y reproductivos garantizan a hombres y mujeres unos niveles mínimos de disfrute, respeto y dignidad en estas esferas. Todo esto se consiguió a pesar de la fuerte oposición de las alianzas más conservadoras para aceptar el derecho de las mujeres a controlar su propia fecundidad. Por primera vez se llega a un consenso internacional que recoge estos derechos en un programa de acción aprobado por 180 países.
Y España fue uno de esos países que asumió estos acuerdos internacionales y asumió el compromiso de velar por hacerlos efectivos, evitando que se produzcan retrocesos o violaciones de los mismos. Los derechos sexuales y reproductivos se basan en la concepción de la sexualidad y la reproducción como dos dimensiones diferenciadas del ser humano, que deben por tanto ser contempladas de forma independiente. Ambas dimensiones merecen y necesitan del mismo respeto y protección, y están relacionadas entre sí, de tal manera que la vivencia de la sexualidad condiciona el desarrollo de las relaciones humanas y también de la salud reproductiva. Antes, cuando hablábamos de sexualidad, estábamos hablando de reproducción. Ahora se intenta hablar de sexualidad como algo mucho más amplio que contiene también a la reproducción humana. Están los derechos sexuales, abarcan y protegen la sexualidad, entendida como una función más amplia que la reproducción, que está relacionada con las ideas y sentimientos que tenemos de nuestro cuerpo, con el placer y con la necesidad de relacionarnos con otras personas. Abarca una amplia gama de elementos de la persona, entre los cuales se puede destacar el cuerpo, la identidad sexual, la identidad de género, las relaciones entre los sexos, la afectividad, el placer, los roles de género, la orientación sexual, la vida o no en pareja, la actividad o no actividad sexual. Y por otra parte, los derechos reproductivos no solo abarcan y protegen el hecho físico de la reproducción, el embarazo, el parto, el posparto, sino también sus implicaciones a nivel de bienestar mental y social, y por tanto precisan asegurar unas condiciones básicas que permitan a las personas implicadas tomar decisiones en materia de reproducción de manera informada y libre, y realizar estas decisiones de manera plena y saludable. Porque las estructuras sociales de los países en que vivimos, como ha explicado muy bien Carmen, están basadas en una mayor valoración del hombre, lo que va a legitimar su dominio sobre la mujer. Estas relaciones de dominio-sumisión están establecidas a nivel familiar, a nivel social, a nivel religioso en todas las sociedades actuales, provocando que principalmente las mujeres vean constantemente limitado el ejercicio y el disfrute de sus derechos sexuales y reproductivos. Por ello, garantizar estos derechos a mujeres y hombres requiere trabajar paralelamente con la eliminación de la discriminación y las desigualdades de género en todos estos ámbitos, así como la erradicación de aquellas prácticas tradicionales que violentan la vida de las mujeres, su dignidad y son perjudiciales para su salud. La Organización Mundial de la Salud, en el año 2006, definió la salud sexual como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social con relación a la sexualidad. Es decir, que no es la mera ausencia de enfermedad, ni de disfunciones sexuales o de incapacidad. La salud sexual necesita un acercamiento positivo y respetuoso a la sexualidad y a las relaciones sexuales, así como la posibilidad de obtener experiencias placenteras y seguras, libres de coacción, de discriminación y de violencia. La salud sexual debe defender, proteger, mantener y respetar los derechos sexuales de todas las personas. Posteriormente, la Organización Mundial de la Salud, en el año 2010, refrendó los derechos sexuales que ya estaban reconocidas en las leyes nacionales e internacionales y en otros acuerdos sobre derechos humanos. Y vamos a hacer un repaso de estos derechos sexuales tal y como quedan definidos. Incluyen el derecho de todas las personas a la libertad sin coacción, sin discriminación y violencia para alcanzar los más altos estándares de salud sexual, incluyendo el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva que sean adecuados a las características y necesidades según la edad de las personas, el sexo, la cultura, la educación y la condición social de cada una. Incluye el derecho al pensamiento, a la libertad de pensamiento, a la libertad de opinión, de expresión y de manifestación de sus ideas relacionadas con la sexualidad. E incluye el derecho a asociarse para participar en el desarrollo de políticas que determinan su bienestar sexual y reproductivo. El derecho a buscar, a recibir y a transmitir información sexual que sea completa, clara y veraz, sin sesgos. Incluye el derecho a la educación sexual de calidad, libre de estereotipos y de prejuicios morales, religiosos o ideológicos, que favorezcan una vivencia positiva y saludable de la sexualidad, que promueva el respeto a la diversidad sexual, al autoconocimiento, a la toma de decisiones responsables, a la expresión de la afectividad, a la experimentación del placer y a la capacidad de cada persona de construir su propia sexualidad. Derecho al placer y a desarrollar una sexualidad plena y sin riesgos, en condiciones de igualdad,
con pleno consentimiento y respeto mutuo, compartiendo responsabilidades en las relaciones sexuales y en sus consecuencias. Derecho a tomar decisiones autónomas y libres de coerción sobre la propia sexualidad y el propio cuerpo, incluyendo la orientación sexual, la identidad sexual, la elección de la pareja, el contraer o no matrimonio y la actividad sexual, que se puede concretar en respeto a la integridad física, en derecho a la privacidad y la confidencialidad cuando nos proporcionan información sobre su vida sexual y reproductiva. La elección libre de pareja, derecho a constituir la forma de convivencia que considere más adecuada con la relación afectiva, igualitaria y libremente elegida que hayan establecido. Y derecho a disfrutar de iguales derechos sociales y legales. Decidir tener una vida sexual activa o no activa, pero decidirlo. Derecho a mantener relaciones sexuales consentidas o de mutuo acuerdo. Y si se quiere, derecho a un matrimonio consentido. Decidir libremente si quieren o no tener hijos e hijas, en qué momento y con qué frecuencia. Derecho a contar con protección frente a cualquier atentado, violencia, agresión o práctica perjudicial contra el propio cuerpo o la sexualidad. Y derecho a estar libre de tortura o trato inhumano o degradante y a contar con protección frente al comercio y la explotación sexual, la experimentación no consentida con su cuerpo y las violaciones sistemáticas. Lista de derechos. Formulados todos estos derechos, ahora cabe preguntarse: ¿de cuántos de estos derechos disfrutan las mujeres en todo el planeta? ¿Cuántos millones son obligadas a casarse en plena adolescencia con varones que no conocen? Muchas veces ancianos que han pagado un buen precio por ellas. A modo de ejemplo, Afganistán, India, Nigeria. La mitad de las niñas adolescentes están ya casadas. Decía Carmen, 140 millones de mujeres en todo el mundo han sufrido mutilación genital y 2 millones de niñas están en riesgo de sufrirla cada año. Su vida está en peligro y también su integridad física. Y en Occidente, ¿cuántas adolescentes y jóvenes rompen su integridad corporal, subiendo y bajando sus mamas, reduciéndolas o ampliándolas, sus caderas, sus cinturas, el abdomen, las nalgas y la última moda, los genitales? No son forzadas físicamente, pero sí están impelidas por la fuerza de los estereotipos de género, que nos pretenden a todas nosotras iguales, con las mismas medidas, con las mismas mamas, con las mismas vaginas y con el mismo cerebro. ¿Cuántas mujeres son violadas cada día en calle y autobuses? Siempre de forma brutal. Y digo autobuses por los recientes casos publicados en la India. Pero aquí también hay violaciones. Y muchas no se denuncian porque ocurren en el ámbito familiar. Dice la Organización Mundial de la Salud que el 20% de las mujeres en el mundo ha sufrido abusos sexuales en su infancia o adolescencia. ¿Cuántas de las que vemos en las calles del centro de las ciudades o en polígonos o en extrarradios o en parques y en carreteras son traficadas para comercio sexual? La Unión Europea estima que anualmente 500.000 mujeres y niñas son traficadas con fines sexuales. La ONU estima que a nivel mundial son 4 millones de mujeres, de las que al menos 2 millones son niñas entre 5 y 10 años. ¿Cuántas mujeres son obligadas por sus parejas a realizar actos sexuales no consentidos? ¿Cuántas veces nosotras mismas hemos mantenido relaciones sexuales sin el deseo en el cuerpo? Solo por complacer al compañero o compañera. ¿Cuántos deseos hacia mujeres u hombres hemos enterrado por no romper una relación? Para no ser juzgada, para que no hagan daño a mi familia, a mis hijas e hijos, para conservar un puesto de trabajo. ¿Qué podremos decir sobre la salud reproductiva? Vamos a dejar al lado. Decíamos que formaba parte de la salud sexual y que se encarga de los aspectos relacionados con la reproducción, que en los seres humanos es sexuada esta reproducción, con intervención, por el momento, de los gametos masculinos y femeninos. Y digo de momento porque antes la práctica sexual necesaria para la reproducción, necesaria y exclusiva, era el coito. Ahora sigue siendo la vía prioritaria, pero no es exclusiva para la reproducción humana. Quizás ahora podamos entender mejor, ahora que lo podemos separar, nuestra naturaleza sexual en todo su esplendor y no únicamente en lo reproductivo. La salud reproductiva queda definida como el estado general de bienestar físico, mental y social, y no la mera ausencia de enfermedades y dolencias en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y sus procesos. La salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear.
y sobre todo la libertad o no de hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esto ya quedaba dicho en el programa de acción del Cairo. Los derechos reproductivos podíamos desglosarlos en el derecho a la vida, y aquí esta no se ha puesto en peligro por motivos relacionados con el embarazo y el parto. Todavía en el mundo, vamos a pensar un poquito más allá de nosotras o de nuestro espacio, hay 700.000 mujeres que mueren cada año por causas relacionadas con el embarazo y el parto. Los derechos reproductivos incluyen el derecho a decidir libremente si formar o no una familia, si tener hijos o no, cuándo tenerlos, en qué momento. Pero este derecho no se corresponde con la realidad mundial, en que 15 millones de niñas entre 15 y 19 años quedan embarazadas cada año, probablemente sin buscarlo. El derecho a la información y a servicios sociosanitarios eficaces y de calidad que proporcionen atención durante el embarazo, durante el parto y durante el puerperio. Servicios sanitarios eficaces y de calidad que provean de prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión genital, incluido el VIH y SIDA, y pensad en todo el mundo. Acceso a una amplia gama de métodos anticonceptivos seguros y eficaces, así como a servicios para la interrupción del embarazo. A día de hoy se estima que cada año se producen 20 millones de abortos en malas condiciones sanitarias con riesgo para la salud de las mujeres embarazadas. Incluye el derecho a recibir educación e información completas en temas reproductivos, incluyendo lo relativo a la maternidad y paternidad, para que las personas puedan tomar decisiones de forma responsable y voluntaria. Según la Organización Mundial de la Salud, 100 millones de niñas menores de 18 años se casarán o serán casadas en esta década. Por tanto, derecho también a beneficiarse de tratamientos y avances médicos que contribuyan a mantener y a mejorar la salud reproductiva. Reflexionando sobre el moderno concepto de derechos sexuales en general y derechos sexuales de las mujeres en particular, quisiera señalar el largo camino que hemos recorrido las mujeres hasta conseguir una declaración, un reconocimiento universal que sigue siendo papel mojado para la mayoría de las mujeres en el mundo. Pero para las mujeres de Occidente desarrollado, en el que se supone que estamos nosotras, es importante visibilizar el camino recorrido hasta convertir un hecho tan natural como el disfrute del propio cuerpo, del cuerpo sexuado que todas tenemos, en un derecho fundamental que obliga a estados y a gobiernos a defenderlo por encima de creencias, por encima de tradiciones, de religiones, de culturas y de costumbres. Quisiera afirmar que los derechos sexuales, que el derecho a la salud sexual, no nos han sido dados gratuitamente. Las mujeres hemos aportado mucho, muchísimo a la salud y al bienestar de los seres humanos. Y es bueno recordarlo, porque tal y como nos cuentan la historia de la humanidad en las escuelas del patriarcado, nos están contando la historia de los hombres, que no de todos los seres humanos. Nos cuentan la historia de sus guerras y sus conquistas, sus luchas, sus grandes batallas, sus logros extraordinarios, sus máquinas, sus armas de destrucción, sus hazañas. Pero no nos cuentan cómo sobrevive la especie, quién ideó la siembra, quiénes recogían la cosecha, quiénes investigaron para conservar los alimentos y transformarlos en nutrientes, quiénes conocían las plantas medicinales, las que curan y las que matan, qué parte de la planta es la que funciona, la más activa, la raíz, la semilla, la flor, las hojas, cómo prepararlas, qué es lo que hay que hacer para sanar una fractura, cómo parir sin perder la vida, qué hacer para propiciar que las criaturas alcancen la adolescencia. Pues aunque de todo ello hay muy poco escrito, merece la pena que hagamos un pequeño recordatorio. En los inicios de la humanidad, hace más de 5 millones de años, cuando nuestras ancestras y ancestros homínidos se levantaron y comenzaron a caminar sobre sus dos piernas, se dieron transformaciones en el esqueleto que condicionaron diferencias sustanciales con otros primates no humanos. Todas las hembras primates dan a luz a sus crías con la cara mirando hacia sus madres, lo que las permite asistirse a sí mismas al parto. Sin embargo, hace 5 millones de años, las primeras mujeres humanas daban a luz a sus crías con la espalda hacia la madre, exactamente como ahora. Era la única forma en que podrían nacer con un tamaño bastante más grande que el de otros primates. Este hecho supuso la necesaria colaboración de otras mujeres en la asistencia al parto. Esta teoría o esta hipótesis pone de manifiesto dos hechos muy importantes. Uno, el necesario aprendizaje del complicado mecanismo del parto y de cómo hacer para favorecer, para no interrumpir ni entorpecer su evolución, porque de esta forma era la única en que se podían evitar las muertes de las madres, de las hijas y de los hijos, ya que todas y todos eran necesarios en un mundo aún sin explorar. Y segundo, porque esto necesariamente
dependía de la solidaridad y de la cooperación, del compartir los conocimientos, del acompañamiento, de la relación de ayuda, sin la cual hubiera podido sesgarse la evolución de la especie humana. Durante toda la Edad Antigua y la Edad Media, las mujeres han sido excelentes fitoterapeutas y naturópatas, nombres que ahora están de modas. Mantenían la salud de su comunidad a través de una alimentación rica en nutrientes que recogían en sus pequeñas áreas de influencia. Sanaban las enfermedades utilizando hierbas, raíces y cortezas. Fueron las primeras psicólogas, ya que las chamanas eran mujeres elegidas y preparadas por sus mayores que les transmitían sus conocimientos para curar las enfermedades del cuerpo y del alma mediante rituales específicos que aprendían. En los albores de la historia estas mujeres no sabían ni leer ni escribir, no podían aprender de manuscritos, no existían los libros, pero conocían el lenguaje de la naturaleza, que habla a través de los cuerpos y que habla a través de sus plantas, con las que sabían hacer infusiones para aliviar los dolores del parto, para acelerarlo, para abortar, para eliminar las molestias de la regla. Las matronas han asistido y asisten las mujeres de parto en todos los lugares de la tierra, en todos los tiempos y en todas las culturas. Aunque no en todas sus comunidades o sociedades han tenido el reconocimiento social que se merecían. Tenemos conocimientos de que asistían a partos hace 6.000 años. Por ejemplo, en la Biblia, en el libro del Génesis del 1700 antes de Cristo, o como dice Francisca Martín Cano, en vez de decir antes de Cristo, dice antes de nuestra era, en un intento de cambiar la nomenclatura. Y en el Génesis y también en el Éxodo se mencionan a dos de ellas, Sifar y Puá. En el libro sagrado se conservan sus nombres, sus identidades unidas a su profesión, o mejor diríamos, a su vocación, porque entonces no se cobraba por ese trabajo. Allí han quedado ocultas al saber público, porque nadie nos habló de ellas. Quizás porque lo que hacían no era considerado importante, no era importante a los ojos de quien reactualiza la historia. Ahí está. En Grecia, entre los años 800 al 500 antes de nuestra era, se habla de otras matronas. Se habla de Elefantis, de la que se decía ser una escritora pornográfica porque escribía libremente sobre sexualidad, de Olimpia Anastasia, de Arnodique, que era la matrona de Atenas. Esta, por ejemplo, tuvo que disfrazarse de hombre, como tantísimas otras, para estudiar con los médicos varones. Por lo tanto, hace ya más de 20 siglos que tenemos evidencias de que las mujeres poderosas con conocimientos en el campo de la salud fueron desvalorizadas, muchas de ellas acusadas y otras perseguidas, justo aquellas que se atrevieron a competir con los hombres. En el siglo XIII, a medida que se afianzaba la profesión médica, las mujeres sanadoras que ejercían su estatus en el seno del pueblo iban siendo excluidas, absolutamente excluidas de las universidades, más tarde ignoradas, hasta que un siglo más tarde acabaron estigmatizadas y exterminadas. En la Edad Media, comadronas y parteras con conocimientos de salubridad y reconocimiento en sus comunidades fueron acusadas de brujería y quemadas en la hoguera. Por ejemplo, Perret en el siglo XV en Francia, a ella, por ejemplo, se la condenó la pena de muerte porque tenía un gran prestigio social como partera. Otras tuvieron mejor suerte y mayor reconocimiento social, consiguiendo ser las parteras de la aristocracia y de las reinas desde el siglo XV al XVIII, como Louise Bourgeat, que fue quien escribió uno de los primeros libros sobre el mecanismo del parto. Tanto éxito social alcanzaron las matronas que a partir del siglo XVIII los hombres comadrones y cirujanos comenzaron ellos a asistir partos normales. Es decir, mientras el trabajo de las mujeres sanadoras, fuesen chamanas, matronas o parteras, fuera una labor solidaria, una más de las necesarias para el buen desarrollo de las comunidades, sus quehaceres no fueron interferidos. Pero cuando la profesión entraña un prestigio social, poder o dinero, esta es arrebatada por la fuerza del Estado, de la ciencia o de la religión. Todas ellas estructuras patriarcales que abusan de las fuerzas y trabajos de las mujeres expropiando sus conocimientos. En los siglos XIX y principios del XX, ya nos situamos más cerca, cuando los avances científicos logran frenar las grandes pandemias y epidemias del cólera y de la peste que diezmaron a la humanidad, las mujeres quedaron excluidas del conocimiento científico, lo que significa que no podían estudiar ni pertenecer a ningún comité científico, siempre salvo alguna excepción. El control de la natalidad y de la capacidad reproductora de la especie humana ha tenido desde tiempos inmemoriales una importancia política, social y religiosa fundamental, y ha conducido a luchas más o menos abiertas o veladas a lo largo de toda la historia. La capacidad reproductora de las mujeres, sus cuerpos y sus sexualidades están reguladas y normativizadas en todas las sociedades,
desde las que aún mantienen costumbres ancestrales hasta las sociedades posmodernas. Para el patriarcado es imprescindible controlar el cuerpo y la sexualidad de las mujeres. Es el pilar básico para mantener las relaciones de dominio y sumisión que lo sustentan y que permite a los varones dominar la vida de las mujeres en su propio beneficio. A fecha de hoy, la Iglesia Católica sigue oponiéndose a cualquier método contraceptivo que permitiera a las mujeres deslindar sexualidad de reproducción y, por lo tanto, disfrutar de la genitalidad con hombres sin riesgo de embarazo. En pleno siglo XX, y de nuevo, tuvieron que ser las mujeres las que se enfrentaron a las jerarquías eclesiásticas y civiles para investigar, distribuir y comercializar todo tipo de anticonceptivos. Por ejemplo, en Estados Unidos, quisiera nombrarlas porque son dos mujeres importantes en la lucha y en la conquista de derechos sexuales y reproductivos. Margaret Sanger, en 1910, abrió su clínica en Nueva York, que fue pionera en el entonces llamado control de la natalidad. Enseñaba a las mujeres a utilizar los diafragmas, etcétera, etcétera. Con el tiempo fue arrestada, sin embargo, por sus ideas en favor de los derechos de las mujeres. Margaret Sanger, con su vitalidad y entusiasmo, defendiendo los derechos sexuales de las mujeres, junto con Catherine McCormick, otra compañera, que aportó ella de su bolsillo $2 millones, consiguieron que el equipo del Dr. Pincus, que ese sí ha pasado a la historia, comercializaran en 1960, antes de ayer, la primera píldora anticonceptiva. ¿Por qué es importante este hecho? Porque por primera vez en la historia existe un medicamento con usos más sociales que médicos, que permite a las mujeres sanas, que mantienen relaciones o que mantenían relaciones con hombres, distanciar sus embarazos y reducir el número de partos y abortos, preservando sus vidas y las de sus hijas e hijos ya nacidos. Sin el esfuerzo, entusiasmo y dinero de las mujeres, la píldora anticonceptiva no habría visto la luz en aquellos años. Y quién sabe si no hubiera sido interceptada su comercialización por el capital conservador que hizo todo lo posible para evitar su expansión. El colectivo de salud de las mujeres de Boston en 1969, junto con otras feministas, mujeres blancas y negras, extendieron su lucha por todo Estados Unidos hasta conseguir el derecho de todas las mujeres norteamericanas al control de su cuerpo y a su disfrute, y por lo tanto el derecho al control de sus embarazos. ¿Qué pasa en Europa? En Inglaterra, en 1928, Mary Stopes abrió en Londres la primera clínica para mujeres. Y en 1939, las organizaciones feministas fundaron la Asociación de Planificación Familiar, que en los años 60 y durante 2 décadas, y a ella nos acordamos, se abrieron cientos de clínicas por toda Inglaterra para facilitar a las mujeres el acceso a todos los métodos contraceptivos conocidos, hasta que en los años 80 su propio Sistema Nacional de Salud incorpora la planificación familiar. En Francia, y por influencia de la Iglesia Católica, desde 1920 hasta 1966, estaba prohibido informar y utilizar cualquier método contraceptivo. Desde entonces, y gracias a la lucha de las mujeres que se extendió por toda Europa, existen los centros públicos que acogen las demandas de anticoncepción e interrupción del embarazo en la mayor parte de los países europeos. Y esta es la razón por la que Margaret Sanger en Estados Unidos y Mary Stopes en Inglaterra, ambas pioneras en anticoncepción a principios del siglo XX, fueron encarceladas, castigadas por el patriarcado, al igual que sus antecesoras, las brujas, las chamanas y parteras, por ser solidarias con las mujeres, por transmitir sus conocimientos para que todas y cada una tuvieran la suficiente información para rebelarse al orden patriarcal y hacerse dueñas de sus cuerpos y de sus sexualidades. En España, pues tuvimos la Segunda República. En 1937 tuvimos a una ministra de Sanidad, creo que la primera en Europa, puede que me equivoque. Ministra de Sanidad y Asistencia Social, Federica Montseny. Ella esbozó la primera ley sobre aborto, lo que pasa que todos sus logros fueron enterrados junto con las libertades. Vino el franquismo, que supuso que el camino hacia la consecución de los derechos de las mujeres se retrasara con respecto al resto de las mujeres europeas. Aún así, cabe destacar que antes de la muerte de Franco y del fin de la dictadura, las mujeres del movimiento feminista, organizadas en diferentes frentes y asociaciones, comenzaron a trabajar por el derecho a la contracepción, a la información sexual, a la expresión libre de las diferentes sexualidades y por el derecho al aborto, a decidir libremente sobre su embarazo. Las manifestaciones del 8 de marzo, durante varios años desde la muerte de Franco hasta la ley de aborto de 1986, tuvieron como una de las consignas más poderosas la despenalización del aborto. La consigna feminista más empoderadora y que más autonomía da a las mujeres es «Nosotras decidimos». Se reclama el poder de decidir sobre el propio cuerpo, la propia vida, que es el único legado propio otorgado al nacimiento y del que las mujeres viven extrañadas
por la obligatoria subordinación a las normas del patriarcado. Además de la acción política del movimiento feminista, sus participantes mantienen un trabajo asistencial de cercanía con las mujeres, de solidaridad, de verdadera sororidad, donde se intenta hacer efectivo el derecho de las mujeres a decidir sobre sus maternidades y sobre su sexualidad. En 1976 y de forma clandestina se abren en Madrid, Sevilla, Bilbao, Barcelona y en otras capitales centros de planificación familiar donde las mujeres pueden informarse sobre sexualidad, sobre métodos anticonceptivos y sobre aborto. Y también pueden tener asistencia médica y ginecológica para acceder a métodos que todavía estaban prohibidos, como la píldora o como el DIU, el dispositivo intrauterino. Las feministas organizan charlas informativas y pequeños grupos de mujeres para hablar y reflexionar sobre sexualidad, sobre el placer, el cuerpo, la contracepción y la interrupción voluntaria del embarazo. Posibilitan información para acceder a un aborto voluntario en el extranjero, con garantías médicas que preserven su salud. En 1978, hace solo 35 años, se legalizan los métodos anticonceptivos en España. Y en 1985, gobernando ya el PSOE por amplia mayoría, se aprueba la ley de aborto, ley que es recurrida y posteriormente sancionada positivamente. Esta ley permitía solo interrumpir el embarazo exclusivamente en 3 supuestos. Si el embarazo era un producto de una violación que debía estar documentada y denunciada, si existía grave riesgo para la salud del feto, si tenía malformaciones fetales, y tenía que estar documentado con 2 informes de 2 médicos o médicas especialistas, y si existía grave riesgo para la salud de la mujer embarazada, en cuyo caso precisaba el dictamen de un médico o médica especialista, que en su casi totalidad han sido psiquiatras, los especialistas. Pues la mayor alegación que se ha hecho ha sido la de la salud psíquica. Estos supuestos, si bien fueron un avance, y lo fueron, porque supuso el paso de la clandestinidad a la legalidad de la práctica del aborto en España, sin necesidad de tener que viajar a otro país, con los años dejaba al descubierto lo que ya auguraban las mujeres activistas del movimiento feminista. La falta de equidad en el acceso al aborto entre comunidades, en función de las creencias de cada gobernante. Recuerdo, por ejemplo, que en Navarra no se hacían abortos. La ausencia de compromiso de la sanidad pública de hacerse cargo o de financiar esta prestación sanitaria. Nunca llegamos a saber cuántas IVEs, cuántas interrupciones del embarazo, eran financiadas por la Seguridad Social. La falta de regulación de la objeción de conciencia, que propició agresiones, intimidaciones y obstáculos en la promoción de las carreras profesionales de los sanitarios y sanitarias que se dedicaban a ello. Y lo más importante, miles de mujeres han sido violentadas en su intimidad porque esta ley no impedía que cada mujer pudiera ser denunciada por sus parejas, por sus exparejas, por su padre, ya que no eran las mujeres quienes decidían, sino las y los profesionales. Esto pasa porque se hacen políticas para las mujeres sin contar con las mujeres. Y el resultado es una ley, aquella era copia literal de las leyes menos progresistas de Europa, que defraudaron al movimiento feminista y a todas las mujeres en su conjunto, porque era una ley que no daba voz a las mujeres, que no las permitía empoderarse, que no son ellas quienes deciden, que no son preguntadas, que no pueden expresar y ejercer su derecho, ejercer su deseo, su elección. Una ley que defraudaba al conjunto de las mujeres porque, como ya he dicho, no son atendidas de forma equitativa, no se costea universalmente por la sanidad pública, no se realiza en hospitales públicos como cualquier otra prestación. Una ley que no garantizaba la seguridad de las mujeres, que podían ser acosadas en las clínicas privadas por los manifestantes antielección y que podían ser denunciadas ante la justicia, a pesar de que esos abortos se hubieran hecho con toda la legalidad. Una ley que podía volverse contra las mujeres que se habían acogido a ella cuando en el futuro se les cuestionase sus capacidades para ejercer el maternaje si querían quedarse con la custodia de sus hijos o hijas. Ellas, que en su día abortaron y tuvieron un dictamen que aseguraba que ese embarazo les suponía un grave riesgo para su salud psíquica. Era una ley trampa, porque se había legislado sin garantías suficientes para su cumplimiento, con riesgos para los profesionales que los practicaban, que eran llamados con demasiada frecuencia por los jueces para reevaluar sus dictámenes, y con riesgos sobre todo para la dignidad de las mujeres, que habían de aceptar, a cambio de la firma de un dictamen que legalizase su decisión, que su salud psíquica quedaba gravemente amenazada por un embarazo. No es hasta marzo del 2010 en que se publica la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción del Embarazo. A diferencia de la anterior ley, esta nace y se ampara en toda la normativa legal internacional de acuerdos suscritos por nuestro país, todos los acuerdos que os he comentado antes.
acuerdos para implementar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y marca una crucial diferencia con la anterior. Establece un plazo de 14 semanas para que toda mujer embarazada pueda decidir si continúa o lo interrumpe en caso de no ser un embarazo deseado. Este plazo se amplía cuando existe riesgo para la salud materna o fetal hasta las 22 semanas y sin plazo cuando la malformación o enfermedad fetal es extremadamente grave. La interrupción del embarazo se legisla dentro de una ley cuyo objeto es garantizar el desarrollo de los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva libre de coerciones, violencias y discriminaciones, estableciendo las obligaciones correspondientes de los deberes públicos que garanticen la equidad para todas las mujeres en el acceso al aborto como una prestación de la sanidad pública. El cambio de ley en ese sentido es importante. Esta ley asume la obligación de poner en marcha políticas sanitarias, pero también educativas y sociales, cuya finalidad sea promover relaciones de igualdad y respeto mutuo entre hombres y mujeres, con respecto a las opciones sexuales individuales, porque piensa que ahí está la raíz de muchos embarazos no deseados. Dice en su articulado que los poderes públicos deben garantizar el acceso universal a la información y educación sexual, a los servicios y programas de salud sexual y reproductiva, a los métodos seguros y eficaces que regulen la fecundidad para prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión genital, incluido el VIH. Aunque el aborto continúa a día de hoy siendo un delito en el Código Penal, esta ley supone un gran avance en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, porque reconoce la autoridad de las mujeres para decidir en conciencia sobre el futuro de un embarazo no deseado, y porque involucra al Estado en la defensa de este derecho, al hacerlo responsable de su financiación sin discriminación y manteniendo la equidad en todas las comunidades. Derecho que tenemos amenazado por el actual gobierno, que estando en la oposición ya recurrió la ley en el Tribunal Constitucional, pero que no va a esperar, o que dice no esperar, a que éste emita su dictamen, y nos ha vuelto a amenazar con la reestructuración de esta ley, cercenando de ella el articulado más progresista, que es el derecho de cada mujer, o que cada mujer tiene a elegir su futuro, su proyecto de vida, decidiendo sobre la continuación o no de un embarazo no deseado. También el gobierno anterior legisló sobre otro derecho sexual muy importante. En el año 2005 se reformó el Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta ley fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que sancionó favorablemente en el año 2012. España fue el tercer país del mundo en dotarse de una ley que desarrolla los derechos civiles. Derechos civiles de personas, mujeres y hombres que han roto con la norma heterosexual. En el año 2007, y no voy a hablar de ello porque ya lo ha nombrado Carmen, otra ley muy importante con una gran incidencia en el desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos. El año 2007 el Gobierno aprueba la Ley para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres. Bien, pues admitiendo las mejoras legislativas, si observamos nuestra realidad, ¿qué es lo que vemos? Vemos que existe una gran dificultad en el acceso a la anticoncepción, tanto a los métodos anticonceptivos, a todos, que todavía no están financiados de forma universal por el sistema sanitario público, como a los servicios de anticoncepción que presentan listas de espera que superan los 6 meses y no contemplan las urgencias. Vemos que la anticoncepción de emergencia no está financiada por el sistema sanitario público, anticoncepción que evitaría muchos embarazos no deseados. Es verdad que su venta libre en farmacias ha mejorado el acceso, pero es excesivamente cara para poblaciones en vulnerabilidad social, poblaciones como los adolescentes, las adolescentes y multitud de mujeres sin trabajos y sin recursos económicos, y ahora más. Que continuamos sin recursos específicos para la atención en sexualidad, no en reproducción, en sexualidad. Que no se desarrollan actividades en educación para la salud abiertas a la población y a sus sectores más necesitados en este terreno, las y los jóvenes, la población migrante, por ejemplo. Que la educación sexual en valores de igualdad y equidad de género, sin discriminaciones por razón de edad, de sexo, de etnia, de cultura, de diversidad, no ha llegado a las escuelas todavía. Que existe una falta de equidad entre comunidades en cuanto a prestaciones y financiación en torno a la salud sexual y reproductiva aún sin resolver. Que no se atiende adecuadamente y con prontitud, de forma protocolizada y equitativa en todas las comunidades, las demandas de IVES, de interrupciones voluntarias del embarazo. Ni se informa, ni se deriva, ni se acoge el posaborto como una prioridad en todas por igual. Es hoy día una atención que depende en estos momentos de la implicación personal de cada profesional.
y que no se cuenta con la voz de las mujeres a través de su participación en los diferentes consejos y asociaciones desde donde pueden observar, señalar y corregir el desarrollo de estos derechos tan necesarios para implementar su salud. Para que estos derechos sean una realidad para toda la población, se precisa un mayor compromiso de toda la sociedad. Así, al Estado le corresponde garantizar y proteger el ejercicio de los derechos, respetándolos sin interferir ni directa ni indirectamente en su disfrute, impidiendo que terceras personas los violen y menoscaben, poniendo en marcha medidas legislativas, sociales, administrativas y presupuestarias adecuadas y garantizando que tanto las leyes como las políticas públicas favorezcan su ejercicio efectivo. Y le pedimos equidad a nivel estatal en la gratuidad de los métodos anticonceptivos, equidad y gratuidad para la píldora postnatal con dispensación en todos los servicios de la red pública de salud, equidad en el acceso al aborto, la interrupción voluntaria del embarazo como prestación financiada por la sanidad pública, equidad en la atención, orientación y tratamiento de las dificultades y problemas relacionados con la sexualidad. Pero también es preciso un compromiso de todas las personas que sientan como propios el derecho a tener derechos, primera premisa para poder ejercerlos plenamente. Me gustaría que fuera un compromiso de todas nosotras el permitirnos ejercer el derecho a disfrutar de una vida sexual saludable, libre de coerciones y violencias. Permitirnos hacer de nuestro cuerpo el lugar del placer en vez del lugar del dolor. Tomarnos la libertad de disfrutar de nuestro cuerpo expresando libremente nuestros deseos. Respetar nuestra identidad sexual y la de las otras personas, nuestras hijas, nuestros hijos, nuestras parejas, sus parejas, la gente que nos rodea, sin violentarlas física ni psíquicamente. Elegir libremente con quiénes queremos compartir nuestro cuerpo y nuestros placeres y si queremos o no compartir proyectos comunes. Respetar nuestros deseos y necesidades, cuidarnos y respetar a las otras y otros cuidándolos. Defender este derecho humano como algo fundamental para nuestro desarrollo como seres humanos y no permitir que nuevas leyes, normas y creencias nos impidan sentir y expresar nuestras opciones sexuales, nuestras formas de relacionarnos y compartir el placer. Y también me gustaría que nos comprometiéramos a apoyar y acompañar la lucha de las mujeres en todo el mundo por conseguir que estos derechos sean también una realidad para todas y para cada una de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma. Un placer escucharte, como siempre. La verdad es que creo que tenemos datos más que suficientes, tenemos muchas reflexiones, estoy convencida que todas, para hacer de forma conjunta, que yo creo que sería lo mejor en unas jornadas como estas, poner en común lo que nos está pasando en estos momentos por la cabeza, que a mí, en mi caso particular, son muchas cosas, sobre todo el retroceso brutal que en estos momentos estamos viendo en todo esto que estamos hablando hoy. Nuestros derechos sexuales, reproductivos también, pero derechos en genérico. Así que yo, si os parece, vais levantando la mano y vamos cogiendo las palabras, cuando queráis. Venga, Loreto, rompe el hielo. Buenos días, muchas gracias por vuestras ponencias. Me gustaría preguntarle algo a Carmen, que ha apuntado antes, pero no se ha tratado para el debate, que tiene que ver con la posición de los colectivos sanitarios y profesionales en temas de salud, y que nos podríamos hablar de la plataforma No Gracias y de la prevención cuaternaria, que le llamáis así en salud, y de la importancia de las redes. En Fuenlabrada, yo creo que una de nuestras señas de identidad es que hay muchas organizaciones de mujeres que trabajan de manera conjunta y que nos hablas de la importancia de las redes en el trabajo por la salud. ¿Alguna palabra más o preferís que contesten y así os vais animando? Sí, venga, perfecto, pues contesta, Carmen. Bueno, gracias, Loreto. Es verdad. Y además en el capítulo de control les dedico una página a la plataforma No Gracias y pongo la web para que podáis acceder. De hecho, si ponéis No Gracias en el Google también os saldrá. Por eso es una plataforma de profesionales sanitarios que casi vienen más de salud pública o farmacología, que han intentado, no han intentado, están haciendo un boletín mensual de las contradicciones en los fármacos que ahora estamos utilizando. O sea que ellos
se llaman no gracias porque se lo ponen aquí en la bata, porque cuando viene un laboratorio farmacéutico a venderles cualquier cosa, dicen no gracias, ya me lo estudiaré yo solo, pero yo sola, porque no voy a hacer caso. Los médicos en los centros de primaria o en los hospitales están bombardeados por laboratorios farmacéuticos que quieren vendernos cualquier fármaco para bajar el colesterol, naturalmente ningún hierro para mejorar las anemias. Bueno, ya los han vendido y aunque a veces se tolera muy mal, pues no buscan otras soluciones, ¿no? O sea y entonces las no gracias es una plataforma que ha hecho unos boletines, tiene una información en su página web e intenta denunciar también todo lo que son el conflicto de intereses entre la industria y las personas que hacen propaganda de estos intereses. Sabéis lo que pasó con la gripe el año pasado, diciendo que bueno, aquí todos falleceríamos con este tema, compramos cantidades de tiramisú, luego las hemos tenido que tirar a la basura y además con dinero público, pues si esto tuviéramos que hacer con dinero privado no lo hubiéramos hecho. Y después otros fármacos que entran en el mercado siempre son los más caros, que se utilizan, ahora está pasando por ejemplo un drama con un fármaco muy baratito, que servía para ayudar a la ansiedad mínima, que se llamaba Diancid, espero que se llame todavía, pero como es barato, lo han dejado de fabricar, la casa comercial, todo el mundo lo busca y ahora me han prometido que en marzo estará. Yo preveo que será, pero más caro, porque era muy barato. O sea que dejan de comercializar y como ahora ya es una merienda de conflictos, no solo de intereses, sino a ganar más dinero económico. Sabéis que va a haber incluso una diferencia de fármacos en la privada y en la pública. O sea, que si tú compras Fortasec, que es un fármaco para que no tener diarrea, resulta que te lo van a vender más a un precio, y si vas privadamente te lo van a vender a otro precio mucho más caro. O sea que es la locura se ha establecido bueno, locura porque no hay vigilancia, eso no lo pueden hacer, es una competencia, sería como un libre mercado, pero que aquí no hubiera ninguna vigilancia de la salud por parte del Ministerio de Sanidad, como si no hubiera, si ya no estuviera, podríamos decir que podría suprimirse. No digo que la ministra no se tenga que suprimir, pero en todo caso se podría suprimir el Ministerio, que no está haciendo su tarea como tendría que hacer. Esto en cuanto a plataforma no gracias. En cuanto a las redes, que ya les digo, si entráis no gracias en Google los encontraréis. En cuanto al papel de las redes, es mi esperanza. Yo creo que las redes son nuestra esperanza. Tenemos la suerte de tener ahora la técnica, bueno, pues el internet, ¿no?, que nos permite estar en contacto unos con otros, las plataformas de todo tipo que estemos en, y después se ha visto que a través de las redes, no sé, la que yo vivo más intensamente es la red del CAPS, pero nos mandamos 10 mensajes diarios o 15 o 20, a veces demasiados, pero mira, los guardo en una carpeta y me los leo cuando puedo el final de semana, porque a veces no puedes trabajar, pero las redes nos permiten que, no sé, yo estoy en contacto con las médicas de Canarias, las de Asturias, las de otro tipo, oye, que yo no veo claro un caso clínico, las que han hecho los cursos nos lo comunicamos, y luego yo veo las redes en general, las redes feministas y las redes de las asociaciones de mujeres como una potencia para que esto, bueno, y mira, se ha visto también que las redes ciudadanas también están funcionando, lo vimos ayer bueno, que la plataforma contra la donación de la hipoteca pues ha conseguido que al menos se contemple. Luego ya les he dicho que no se cojan una depresión, porque luego una ley en el Congreso puede quedar en nada, pero como el tema es tan flagrante, además lo habíamos dicho ya, mira, la reunión de la red CAPS de noviembre, hablamos de las repercusiones de la crisis en la salud, ¿no? Y Lucía Artazcoz explicó, la primera repercusión que va a haber es que aumentará el índice de suicidios. Pues, chicas, yo lo decía,
nunca lo hubiéramos dicho, pues el índice, porque en situaciones de crisis, por ejemplo, en cambio, ha disminuido la mortalidad por accidentes de tráfico porque hay menos coches en la carretera, o sea que puedes bajar, mirándote la salud pública como un todo, la crisis puede mejorar unos aspectos, pero puede empeorar otros porque las situaciones individuales son de crisis. Y ahora estamos atendiendo, pues ya vemos, un suicidio casi cada día en esta semana en diversos sitios de España, porque la situación es desesperada, o la viven como desesperada, quizá para algunas parejas, como esta última de Mallorca, pues lo vivía como una desgracia total, pero eran relativamente jóvenes, tenían 67 años y se han suicidado los dos. Por lo tanto, yo creo que las redes sociales ahora son una esperanza, de todo tipo. Y lo que quizá tendremos que hacer es potenciarnos mutuamente, que por ejemplo con la no gracias ya lo hacemos. O sea, si hay un problema grande, por ejemplo lo que pasó con las niñas de Valencia después de la vacuna del papilomavirus humano, ¿no? Que hicieron una encefalitis que en una conferencia de consenso pagada por laboratorios farmacéuticos en Lyon dijo que eran histéricas. La conferencia de consenso. Y sabemos, porque por suerte para ellas, el tío de una de las niñas es médico de la unidad de cuidados intensivos, sabemos que no, que ellas han hecho una encefalitis. Sabemos que en España ha habido 730 casos graves después de la vacuna, pero gracias a las redes, porque si no, no me hubiera enterado. Y por desgracia, también gracias a que en Asturias murió una niña después de la vacuna, en este caso hizo un ataque de asma, y entonces las de Asturias nos pidieron opinión, y una de la red de farmacología, que era una médica, nos dijo las cifras, porque nadie nos las quería decir, porque esto va a parar a sanidad. Cada autonomía recoge los casos de su autonomía y esto va a parar a sanidad. Y todo el mundo hizo el pacto de no tenemos que decirlo para no crear alarma social. Pero a ver, estamos pagándole una vacuna de 400 euros por niña de 10 años con dinero público y luego le vamos a escatimar la citología. Y en cambio lo único que puede prevenir un cáncer de cérvix es la citología de cérvix a unas edades determinadas y con una cadencia determinada. No tenemos que hacer todas las que antes habíamos dicho, quizá en privada se hacen cada año, no, seguramente son los 3 primeros años después de haber establecido relaciones sexuales y a partir de aquí cada 3 años, pero así todo, hay en la pública se escatima la citología, no hace falta, y ahora pagamos 400 euros para no estar prevenidas. Yo, gracias a la red de no gracias, pudimos hacer una síntesis y ahora a las familias de afectadas que han hecho una asociación de familias de afectadas por la vacuna del papilomavirus, pues les han publicado un artículo en el British Medical Journal para denunciar esto, porque aquí no saldría. Les han publicado un artículo. Pues todo esto lo hemos puesto en la red del CAPS. Todo esto va corriendo. Mira, nos sirve de esperanza, de más ciencia, porque a lo mejor yo no me hubiera enterado nunca de este artículo si no me lo llega a pasar la red. Por lo tanto, creo que en el futuro creo que tenemos que establecernos. A la red del CAPS podéis participar las que sois profesionales sanitarias, pero al CAPS podéis escribir todas las mujeres, o sea, y podéis pedir información todas las mujeres. Pero en general, yo creo que las asociaciones de barrio, de todo lo que se está haciendo aquí, has citado muchas asociaciones que están aquí en la sala, bueno, eso aumenta calidad de vida, se ha estudiado, por ejemplo, supuesto índice de depresión de mujeres, comparado las que están en asociaciones con las que no están, y el índice baja, porque la soledad y el vivir todas las contradicciones de un patriarcado solas y pensando que tienes la culpa de cosas, o vivirlo en colectividad y pensando que no tienes culpa de nada, sino que te la han dado y que te la tienes que lavar cada mañana para que no te la creas, eso cambia la calidad de vida de muchísimas mujeres. No sé si te he contestado todo. Muchas gracias, Carmen. Miriam. Yo quería hacer un poquito, aprovechando el no gracias, una reflexión que me gustaría que me ayudarais vosotras cuando un paciente dice no gracias. Las consecuencias positivas y negativas que trae. Personalmente he sido de las pacientes que he dicho no gracias y yo analizando después de estos años tiene una parte positiva que aprendí
por mí misma a saber qué es lo que me beneficiaba, buscar mi calidad de vida a través pues, del ocio, de medicina alternativa, conocer y todo esto. Pero por otro lado tiene sus consecuencias negativas, y es que sales por ejemplo en mi caso, de mi doctora de cabecera, salgo del sistema, ya no se me pregunta por ello, ya no existe el problema que tenía, porque yo dije no gracias. Y otra consecuencia que he visto a lo largo del tiempo es que incluso se me ha recriminado que al salir del sistema a decir no gracias, no estoy en los avances que se hacen a nivel científico, y hago un flaco favor al resto de las mujeres por no estar registrada y no estar, bueno, siendo un número más, ¿no? Que algunas veces beneficia para que se pueda seguir estudiando, ¿vale? Y me gustaría un poco que analizáramos esto, cuando una paciente dice no gracias. ¿Qué complejidad trae esto? Porque te enfrentas a un mundo que tú desconoces y te tienes que enfrentar sola a conocerlo y a saber y a irte conociendo a ti misma sin una orientación. Y por otro lado, ¿qué perjudica el decir no gracias al resto de enfermos con tu mismo perfil o lo que sea? Nada más. Sí, si quieres, sí. ¿O quieres que...? Tiene una diapositiva. Sí, vale. La busco y mientras también te contesto, ¿eh? Porque, primero, fíjate, ya me has dicho, ya te han hecho sentir culpable, ¿no? Y eso, ya me lo estabas explicando, que es, esto perjudicará a los demás y tal. Tienes todo el derecho de decir no gracias, todo. Este es un derecho que no ha sido, que yo en el libro hablo de las microviolencias sanitarias, y Bonino, que es un psiquiatra que tenéis aquí, me dejó prestar, yo le pedí, ¿puedo usar tu microviolencia? Ella habla de los micromachismos, ¿no? Yo dije, pues mira, en medicina estamos ejerciendo micromachismos sin darnos cuenta, y las médicas también, o sea que no, en este caso no es por sexo, sino porque hemos estereotipado, y son los pequeños controles y abusos de poder casi normalizados que los médicos o médicas ejecutan permanentemente. Son artes de dominio, maniobras que sin ser muy notables restringen y violentan insidiosa y reiteradamente el poder personal, la autonomía y el equilibrio psíquico de mujeres y hombres, porque el acto médico puede ser hacia el otro sexo y también puede ser, atentando además contra la democratización de las relaciones. Y son tan sutiles e invisibles que pueden permanecer impunes. De tal manera que me busqué a ver si alguien del mundo se había estudiado este tema, ¿no? Y me encontré siempre los suecos, y hay una sueca que se llama Cristina Schaumberg, está de aquí debajo, Schaumberg, que ella ha publicado unos cuantos artículos sobre la sensación de estar anuladas en el contacto con la sanidad, sobre todo por parte de las mujeres y sobre todo en relación con la ginecología, O sea, en Suecia, bueno, y entonces ha hecho un cuestionario, que en el libro lo he traducido, para preguntar a las pacientes, usted cuando ha ido al médico, ¿le han dejado dar la opinión? ¿Ha podido decir su parte? Por tanto, tu parte también es decir, no me voy a tomar esta medicación. Pero esto no quiere decir que tú no estés fuera del sistema. Tú no te niegas a que te exploren si tienes un bulto, o si tienes lo que sea, o si tienes una diarrea, pues pedirás. A lo mejor lo que has dicho no gracias, que no es necesario que me digas a qué dijiste no, pero quiero decir, dijiste no a una medicación que no querías tomar. Claro, entonces ella ha analizado que en la asistencia sanitaria puede haber abusos por sensación de ser ignorada, de haber experimentado falta de atención o cuidado, incluso considerar una violencia tener una falta de empatía. O sea, el hecho de que te reciban con cara de perro o con agresividad, pues eso, o que no te miren a los ojos, pues he detallado, no te miren a los ojos, que no te den la mano, o sea, porque aunque es verdad que la médica vamos agobiadísimas y los médicos, porque los 5 minutos son desesperantes, es una enfermedad para algunos, cuando llegas a las 8 de la mañana y tienes una lista de 40 pacientes cada 5 minutos, sabes que seguro que no lo vas a poder bien.
a poder ver bien, o sea que eso te agobia, pero bueno, para eso está la lucha a favor de la plataforma de 10 minutos, para poder tener más tiempo y para poder atender bien a los pacientes. Entonces, lo que tú señalas se está analizando. No, aquí en España tengo un par de psicólogas que estamos intentando hacer este estudio aquí, porque aquí cuando se hacen estudios de satisfacción sanitaria, no se pregunta cosas tan concretas como preguntan en este estudio de la microviolencia que están haciendo en Suecia. Aquí preguntamos cosas como, claro, a las que han salido vivas del hospital o a las que han salido vivas decimos, ¿te estás satisfecho de la atención que has recibido? Y sí, cuando sales del hospital vivo y entraste un poco mal, pues tú dices, estoy muy satisfecho. Pero luego tienes la relación con la asistencia primaria, que ya tiene, incluso en las estadísticas sale un poco peor, y así todos los profesionales también, muchos salvan la situación. O sea que lo que tú señalas es un abuso de poder que no se puede permitir. O sea, tienes todo el derecho a decir no gracias. También tienes el derecho a cambiar de médico, me parece. Bueno, también no lo he dicho antes, pero es con el tema de, o sea, que el tema era la fibromialgia y como siempre pues antidepresivos, relajantes musculares, claro, y un tratamiento de ese tipo sin poner fecha de caducidad ni decir nada más. Ya. Y luego pues en el momento que tú dices que no gracias a todos esos fármacos, no hay un seguimiento después, ya sale, ya todos los recursos que puedes tener disponibles desaparecen porque tú has dicho que no a un tratamiento. Sí, sí. Muy mal. O sea, quiero decir que esto no es ética profesional, lo siento, no, tenemos que ser muy claros. O sea, si tú dices que no a un tratamiento, por ejemplo, casos de violencia de género, ¿no? Tú ves que aquella persona tendría que dejar a aquella pareja. Así todo que tú lo veas muy claro, yo de acompañar a la paciente hasta que ella lo vea claro. Yo no puedo imponerle nada, ni ponerla en una situación que le diga, pues no vuelva, si no quiere dejar a este señor, pues no vuelva. No, porque la conduzco, bueno, la dejo sola, vaya. Ella puede ser que en aquel momento no lo vea, y yo pues ya lo vea muy clarísimo, pero tengo que acompañar. Tú, en aquel momento, yo creo que bien hecho, no tenías problema, vaya, que mejor que no te hayas tomado los sedantes, porque tampoco te resolverían nada del problema del dolor, y entonces lo que el médico ha de hacer es acompañarte y mirarte todo lo que te pueda mirar, porque al final lo que estamos viendo detrás de la fibromialgia, que estamos haciendo también un estudio, es que hay muchas carencias y patologías crónicas de las mujeres que han quedado metidas en el cajón desastres, que digo yo, de la fibromialgia. Entonces, no, a lo mejor te falta hierro, a lo mejor te falta tiroides, a lo mejor te falta vitamina D, es lo que estoy encontrando más frecuentemente en el dolor crónico. Y eso te lo debe mirar un médico de primaria. No te puede decir, tome sedantes y si no quiere, no venga. O sea, es un derecho, forma parte del derecho a una atención de calidad que quizá no habíamos visto tan claro cuando estábamos desesperadas, no podíamos ni decidir el embarazo que podíamos tener y nada, empezamos por el derecho a la planificación familiar, a poder decidir, pero ahora que somos más sutiles, pues es el derecho a una buena atención y el derecho a que tú participes en la decisión de lo que te tienen que tratar. O sea, no te pueden imponer un tratamiento. Es que incluso, imagínate un caso gravísimo, un cáncer, ¿no? Si la paciente no quiere tomar el tratamiento, yo naturalmente no se lo puedo imponer. O sea, puedo acompañarla y ha habido casos, gente que ha decidido que prefiere morir y no se quiere tratar. Pues yo le puedo explicar, oye, que esto te irá muy bien, o esto sabemos, no muy bien, tenemos estas estadísticas, sabemos este grado de supervivencia, yo no me quiero tomar eso, pues yo tengo que acompañarla. Porque si no, estaría ejerciendo la misma violencia que le puede ejercer desde una policía en una manifestación hasta el marido en casa. O sea, todas las decisiones se han de poder vivir con una libertad y sin reñirte. Y bueno, a lo mejor puedes encontrar otro profesional. También los profesionales han de saber, puedes escoger otro. Al menos si vieran que todo el que dice esto se borran todas de a lo mejor él cambiaría, ¿no? Mira, solo añadir una cosita a lo que te ha dicho Carmen, y es que aunque tienes el derecho, es muy difícil ejercerlo sin que se te castigue.
Entonces, la mejor manera que se me ocurre, y mirando a los colectivos que lo han hecho, es que además de ejercerlo, ¿no?, que es esa autonomía interna que yo digo, además, si puedes, te ampares en las asociaciones. Digo en concreto algunos colectivos, como el de las personas que tienen anticuerpos VIH, con las que se ha hecho y se les ha dado tratamientos experimentales sin conocer efectos secundarios ni de nada, pero bueno, era esto te mueres, o sea que tú misma. Pero son colectivos que agrupados se han informado, han estado informados, te digo, tienen un nivel de información más que muchos médicos, quizá no más que los médicos que están investigándolo, pero más que muchos que no tocan esos tratamientos, te lo aseguro. Por lo tanto, con una capacidad de sentarse y decidir y decir, esto no lo quiero, me pasas al de antes, sin ningún problema. O sea, es uno de los colectivos que lo ha conseguido. Es un colectivo que no es exclusivo de mujeres, es mayoritariamente todavía de hombres, que no lo digo por nada, pero quizás los hombres se sienten más autorizados internamente para sentarse delante de un médico o una médica y cuadrarles, ¿no? O decirles, tengo derecho a que no me dejes a seguir viniendo. Pero bueno, rescatar también eso, ¿no? La acción individual y el poderte apoyar en colectivos que hagan sus estudios paralelos, que se informen, que vean que hay otros sitios donde se trata de otra manera, que empiece a verlos. Pero son colectivos como que han conseguido, oye, que las mujeres puedan ahora, no en todos los sitios, pero puedan decidir y controlar el ritmo de su parto, por ejemplo. Esto impensable hace 30 años. Tú entrabas en el hospital y junto con el carnet de identidad entregabas todo. Se hacía lo que se hacía en ese hospital y punto. Y si decías otra cosa eras una histérica. Bueno, vamos, ¿no? Pero se van consiguiendo, quiero decir. Está bien. La persona que hay al lado de Loreto. Bueno, yo quería preguntar... Mi nombre es Marta. Bueno, yo quería preguntar sobre la fibromialgia y esas enfermedades.